Es un número auspicioso, alto, obviamente alto, pero tomando en consideración de cómo veníamos, realmente el número invita a tener una esperanza. Es el más bajo en cuanto a la inflación de los últimos 7 meses. Sí, incluso más bajo que lo que estimaban los gremios, ¿no? Que ayer dieron a conocer su propio índice y lo ubicaban un poco más arriba del 2,3%, en un orden del 2,6%. Uno escucha a la gente que dice, bueno, pero yo lo sentí un poco más. Sí. ¿Y por qué se sintió más? Porque hubo rubros que son sensibles al bolsillo, como alimentos y bebidas, que tuvieron una suba mayor. Sí, por eso genera en algunos alguna duda, pero es un promedio, ¿no? La inflación. Y por ahí vos fuiste al supermercado, al almacén, a la carnicería y notaste que, por ejemplo, alimentos y bebidas estaba en 4,7. Lo sentiste. Pero no es lo único que toma el INDEC. Hay muchos rubros que tienen que ver con lo comestible que aumentaron muchísimo. Mirá la carne, 134,5%. No, está bien, perdón. es la picada, ¿no? Es 14,5%. Ah. Sí, ahí hay un numerito de más. Si no se iba a disparar. No. Mirá el azúcar. De todas maneras está muy por arriba del 2,3. La papa, 13. El yogur, 11. Es decir, lácteos, comestibles, están muy por arriba del 2,3. Exacto, estos están todos por arriba del 10%. Galletitas dulces, algo que uno lo siente mucho también con los chicos. El asado en el 11%, el arroz en el 11,1%, filete de merluza 11,4%. Todo esto hace que uno en el bolsillo lo siga sintiendo. ¿Y por qué están dados estos números? Sobre todo, bueno, por el regreso del IVA en los alimentos. Claro. Bueno, esto hizo que hubiera subas. ¿Y qué hizo que no subieran tanto? Bueno, por otro lado estuvo a favor en el control del dólar, por ejemplo, que no se escapó, y también el congelamiento de tarifas. Eso tiró la inflación hacia abajo. Claro, ¿qué compensa? Por ejemplo, no aumentó la nafta, bajó el tema de salud, los costos que habían aumentado mucho el año pasado y se desaceleró este año. Y los servicios, ¿no? El costo de los servicios llevaba a la inflación también muy arriba. Claro, eso compensó hacia abajo para llegar a un número 2,3. Este concretamente tiene que ver con la suma interactual de alimentos. Son un montón de números, de rubros, a veces desconfuso. Es muchísimo lo que aumentaron en un año, en un solo tramo de 12 meses, los alimentos, 58,8, incluso por arriba del promedio de inflación de todos los rubros, ¿no? Sí, y que la inflación siga siendo alta en alimentos hace que uno lo siga sintiendo, ¿no? Porque por lo general se van recortando ciertos gastos o te vas bajando, vas cambiando de nivel, bajás en prepaga, ahorrás en lo que es recreación, por ejemplo, no salís tanto, podés recortar. Pero en alimentos cuesta más. Son cosas que uno, sobre todo los alimentos básicos, ¿no? Uno los tiene que comprar igual y ahí es donde se siente este impacto de la inflación. De todas formas, el número, como vos decías, fue el menor desde julio. O sea, un número mucho más bajo que lo que se estaban dando, sobre todo en los últimos meses del año. Claro, hasta julio. Prácticamente la mitad. Hasta julio parecía que se desaceleraba y después de las PASO pegó un salto que fue realmente imparable en cuanto a la inflación, bueno, la devaluación, el impulso del dólar, de los combustibles. Pero para ayudar a entender este número, ¿es bueno o es malo? ¿Vamos por buen camino? ¿Cambia la tendencia? Bueno, muchas preguntas. Algunas respuestas a esas preguntas con Ismael Bermúdez. Mirá. En un cuadro de congelamiento general que ha habido de los precios, un 2,3% y sobre todo este 4,7% en los alimentos es muy preocupante. Primero, porque sabemos que los alimentos más incide en la gente de menores recursos. Y ustedes miren bien que este dato del 4,7, cuando uno lo mira por regiones, en el norte argentino, concretamente en el NOA, suben el 6%. Y ahí es donde hay mayores niveles de indigencia. Quiere decir que cuando conozcamos la semana próxima los datos del INDEC de cuánto subieron los precios de la canasta de indigencia y cómo a qué sectores se están más golpeando, evidentemente vamos a estar viendo cómo se reflejan estos números, con lo cual se vuelve a dar esto de que la inflación está golpeando por esta mayor incidencia de los alimentos en los sectores de menores recursos a la gente más golpeada y con menores ingresos. Bueno, ahí tenés los dos números, fíjate, el número general 2,3 que suena muy auspicioso, pero también estaba el de los alimentos, 4,7. Por eso es que vos tenés una sensación distinta, porque obviamente lo que vos sentís en el día a día es lo que consumís en el súper, en el almacén, en la carnicería, en la verdulería. Y obviamente hay una diferencia importante. Ahora la batalla, Dani, es con los precios. Porque este número, que es auspicioso, o como dijo Ismael, o por ahí en un esperanza, escenario, ¿no?, de congelamiento de precios, quizás no lo sea tanto, porque hay que prestar atención a lo que dijo Ismael. En un escenario de congelamiento de precios y dólar quieto por el cepo, quizás no sea tan auspicioso, pero teniendo en cuenta de cómo venimos. Ahora, ¿por qué siguen aumentando los precios? Uno tiene la sensación
de que aunque la inflación sea 0,1, los precios van a seguir aumentando. ¿Por qué tenemos esa sensación? Bueno, una explicación es porque sacaron el IVA, lo que decía Gabriela. Sí, pero siempre hay una explicación. Ahora deberían, Siempre hay una explicación. deberían mantenerse, porque ya ese argumento, bueno, se puede usar de acá para atrás. Ahora la situación, si la inflación sigue siendo así de baja, no debería en alimentos superar. O sea, si no hay un motivo como, por ejemplo, el aumento del dólar que te influye en los insumos, el aumento de la nafta que te influye en el transporte. Claro. Entonces ahí debería, sí, mantenerse. Igual como no decís es vos. una sensación, Alejo, es real el aumento de precios. Claro, la por gente eso. lo siente en el bolsillo, digo. Por más que nosotros le digamos el 2.3% dijo el INDEC, a la gente no sé cuánto le importa saber el número. Lo que le importa es que a fin de mes se encuentra con una situación bastante complicada cuando va del supermercado. Pero eso Sobre iba, todo ¿por qué? porque todos Basta de quedamos aumentar. y porque No, la y- gente quedó muy atrás con el bolsillo. También. O Le sea, importa- el ingreso quedó muy atrás de lo que fue la inflación. Entonces Claro. siempre te cuesta. Ahí Y le ca- importa en definitiva los productos o el rubro que consume. Que en general, bueno, hay uno del cual no escapa nadie, que es justamente el de alimentos, bebidas, que es el que más aumentó. Pero el promedio en general es auspicioso. Después lo vamos a seguir analizando. Pero mira, esto es muy preocupante. Me quiero ir con Viviana Toledo porque es como una modalidad que antes te la contábamos por separado.